Soy estudiante de Derecho en la Universidad Fremintón. En esta ocasión voy a hablar sobre la tanatología. Es una disciplina científica, una rama de la medicina forense que trata lo relacionado a la muerte y de todo lo relativo a los cadáveres desde el punto de vista médico-legal. Cronotanatodiagnóstico. Es el conjunto de observaciones y técnicas que permiten señalar dos momentos en los que con mayor probabilidad se ha producido una muerte, donde se puede centrar las investigaciones policiales, se pueden aceptar o descartar una coartada, que es el argumento de inculpabilidad de una persona por hallarse en otro lugar en el momento de un crimen. Biotanatología. En ella se estudian los organismos que se van a desarrollar en el cadáver, se multiplican y se nutrirán, lo que denomina en términos coloquiales se lo devorarán los bichos o gusanos. Muerte somática. Se puede perder una de las tres funciones vitales y sin embargo podría el individuo ser reanimado por medios terapéuticos o por auxilio de cualquier individuo o persona. Muerte celular. Designa el proceso a través del cual una célula muere y es destruida. Se habla de muerte celular desde el momento en el que las funciones vitales y las reacciones químicas de su metabolismo se han detenido. Después viene la descomposición. Muerte aparente. Es un tipo de muerte de un estado morboso, enfermo, en un individuo donde se pierden las funciones vitales, pero solo en apariencia. Desaparecer en los signos porque las funciones siguen estando, induciendo a errores sobre la muerte aparente del individuo. Puede ocurrir por varias razones o puede tener varios orígenes: tóxicos, reacciones adversas de las anestesias, ingesta de alcohol, consumo de drogas de origen nervioso, como el caso de histerismo donde se produce la catalepsia. Enfermedades encefálicas que se producen como infección como tétano, cólera, meningitis, etc. De origen traumático, donde encontramos el caso de la muerte aparente por shock eléctrico, shock traumático, por congelamiento y en caso de asfixia por sumersión. Muerte clínica o real. Es la muerte absoluta cuando ha cesado todas las funciones vitales, también se le dice muerte biológica. Muerte cerebral o clínica es la pérdida de las funciones neurosensoriales. A las personas se les da respiraciones por aparato, lo cual es llamado ortotancia. Muerte súbita es aquella que se produce en forma más o menos inesperada o brusca y donde no existe causa aparente del fallecimiento. Por lo tanto, es una muerte sospechosa. Por no saber de qué murió, es necesario que se practique la autopsia de ese cadáver para que el médico pueda certificar la muerte. También está la muerte asistida, que es cuando se suministra a una persona como una enfermedad terminal muy dolorosa que desea terminar con su existencia, un material necesario o medicamentos para su realización. La ayuda puede ser facilitada por profesionales médicos, enfermeras u otras personas. Tanatocrodiagnóstico es el estudio de la fecha probable de la muerte valiéndose de los fenómenos cadavéricos y de la entomología forense. Eso tiene que ver con los insectos que se desarrollan en el cadáver o se hacen presentes. En la medicina legal es relevante sobre todo en los casos de homicidio o suicidio. Fenómenos cadavéricos. Cuando una persona muere va apareciendo gradualmente una serie de fenómenos sobre el cuerpo. Son transformaciones que se presentan en el cadáver desde el momento en que se suscita la muerte. Fenómenos cadavéricos tempranos, como en el enfriamiento, la deshidratación, la rigidez y el espasmo. Enfriamiento, también llamado algor mortis, obedece al hecho de que el cadáver trata de igualar su temperatura con el medio circundante. Deshidratación, se da por la pérdida de agua por evaporación. Los principales signos de deshidratación están en el hundimiento de los ojos y constituyen los signos de Stone-Lewis y de Sonme, descasión de los labios de glande y de la vulva. Livideces, también conocidos como libormoros, son las manchas púrpuras en la piel de cadáver en el nivel de las partes que quedan de rigidez, también llamada rigor mortis, consiste en el endurecimiento y retracción de los músculos del cadáver. El espasmo se denomina también signo de Puppe y es la persistencia en el cadáver de la actitud o postura que el individuo tenía en el momento de la muerte. Fenómeno tardío. Estos son los autolisis, putrefación, atrofia, momificación, adiprosia y codificación. Autolisis es la disolución de los tejidos por enzimas o fenómenos propios de las células. En este proceso no hay intervención de bacterias, como la disolución de los glóbulos rojos en la sangre. Putrefacción es la descomposición de la materia orgánica del cadáver por acción de las bacterias después de muerte. La ausencia de agentes de protección del cuerpo facilita la diseminación de las bacterias que durante la vida están establecidas en los intestinos. Atropofagia es la destrucción del cadáver debido a la acción de animales. Las moscas depositan sus huevos alrededor de la nariz, la boca, el ano, etc. Más tarde se desarrollan las larvas que son muy voraces, lo sigue la fase de pupa y finalmente se originan las moscas. Fenómenos cadavéricos tardíos conservadores. Son momificaciones, la adiprosis y la codificación tienden a preservar el cadáver.
Momificación natural es la desecación del cadáver por evaporación del agua de sus tejidos. Debe existir un medio seco, calor y aire circulante. El cadáver adelgazado o desangrado por un periodo de mínimo de un año. Momificación artificial también se dice embalsamiento en una técnica de conservación de un cadáver mediante una serie de procedimientos que evitan la putrefacción y la descomposición. Se extraen los órganos del cuerpo, vísceras, y los líquidos. Por medio de sustancias químicas se logra conservar de dicho cuerpo. La autopsia es un examen del cuerpo de una persona que ha muerto. El propósito es contestar preguntas acerca de la enfermedad de la persona o de las causas de la muerte. Además, proveen información valiosa que ayuda a los médicos a salvar las vidas de los demás. Son realizados por médicos especialmente entrenados llamados patológicos. Se realiza en caso de muerte extraña y sospechosa. En el caso de los procesos judiciales como homicidio, suicidio, es imprescindible efectuarla. Sí, existen dos tipos de autopsia, que es diferente en cuanto a su propósito. La autopsia clínica en busca de hallazgos que contribuyan a dar un diagnóstico por muerte, y la autopsia forense en casos donde la muerte es sospechosa y se requiere buscar pruebas sobre la verdadera causa del deceso. Examen externo. Se examina el cadáver colocándole en forma de cúbito dorsal para inspeccionar la parte anterior del mismo, y para observar la parte del posterior es necesario darle vuelta completamente. Hay que describir todos los hallazgos, ya que algunos cadáveres llegan con vendajas, apósitos y gran mayoría con ropa. Hay que retirarles y para que cubran esto. Se toman las medidas de talla, peso, ropa, qué cara, etc. Examen interno. Se efectúa cuando la apertura de cavidad craneal torácica debe incluir la evisceración completa de las cavidades del cadáver: cabeza, cuello, tórax y abdomen. Se recomienda disecar el cuello tras la evisceración del tórax y el cráneo para evitar los artefactos por muerte que pueden dificultar la interpretación de los hallazgos cervicales. Las heridas deben disecarse capa a capa, identificar adecuadamente su trayectoria. El tórax. En heridas penetrantes suministran importante información acerca de sus trayectos en corazón y pulmones y del volumen de hemorragias en los espacios pleurales y pericárdicos. En infanticidios debe observar el color y la posición de los pulmones. El abdomen es útil para aclarar si su orificio del estómago corresponde a una úlcera o a una perforación. Por autolisis, localizar el origen de una peritonitis aguda difusa o diagnosticar la existencia de una torsión o de una invaginación de intestino. La asfixiología es la rama de la medicina legal que estudia las asfixias, entendiéndose como tales el colapso general que se produce como consecuencias de la falta de oxígeno en los glóbulos rojos producto de la supresión de función ventilatora. El trastorno de las funciones respiratorias que origina la hipoxia o agnosia por interacción en el intercambio gaseoso de oxígeno e hídrico carbónico. La anatomía funcional de la respiración. Los órganos respiratorios sirven para el transporte de los oxígenos de la sangre y por medio de ella a los tejidos, así como la expulsión del aire atmosférico del ácido carbónico. Ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar es el proceso mecánico por el cual el gas es transportado desde el aire hasta los alvéolos pulmonares y viceversa. El objetivo de esta función es transportar el oxígeno hasta el espacio alveolar para que se produzca el intercambio gaseoso. La difusión es el proceso en el que se intercambian gases entre el aire y la sangre, renovando O0 y eliminando CO2. Los alvéolos pulmones son dos divertículos determinados del árbol bronquial que permiten el intercambio gaseoso entre el aire inspirado y la sangre. El intercambio de los gases del aire y la sangre tiene un lugar de membrana pulmonar o alveocapilar. La sangre. El oxígeno se transporta en la sangre combinando con la hemoglobina de los glóbulos rojos o disueltos en el plasma de la sangre. La hemoglobina permite transportar 70 veces más oxígeno que el plasma. La cantidad máxima de O2 que la sangre que puede transportar depende de la cantidad de la hemoglobina en sangre. Gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que bombea el corazón durante un periodo determinado. Es medible y se utiliza principalmente el método de disolución de la tintura, donde se inyecta una cantidad conocida de tinte en una vena cercana en el corazón, que circulará a través de la sangre por el ventrículo derecho, por los pulmones y por el ventrículo izquierdo del corazón, y finalmente el tinte aparece en el sistema arterial. Gracias.